hermanos, saludos en la paz del Señor. Nuevamente estamos acá un día domingo, alabando y adorando al Señor. El mensaje que hoy vamos a escuchar es un mensaje de alerta, un mensaje de advertencia de parte del Señor. Es algo que Dios el día sábado ha tocado mi corazón. Yo estaba pidiendo al Señor, ¿qué mensaje voy a dar, Señor? ¿Qué mensaje quieres que yo dé? Y justo en el sueño el Señor me hace referencia a este pasaje bíblico. Levántate, tú que duermes. Está basado en el texto bíblico de Efesios capítulo 5, verso 14 al 17. Vamos a basar sobre este texto todo el estudio que vamos a hacer. Gloria a Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos estar predicando tu palabra a todo el mundo, Señor, porque este mensaje va a llegar a todo el mundo, Señor, y a la vida, Señor, que llegue, escuche o vea, Señor, este mensaje. Te pido que toques su corazón y le guíes a un arrepentimiento genuino, que haya un despertar, Señor, espiritual en la vida de aquel que va a escuchar, porque tu palabra dice, Señor, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gracias, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo para poder enseñar tu palabra y que esta palabra edifique, que sea un consejo, una exhortación a la iglesia a buscar tu rostro. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levántate, tú que duermes. En el verso 14 de Efesios 5 nos dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, despiértate y levántate de los muertos. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos quieren ser alumbrados por Cristo? Dice la palabra de Dios, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Esa luz de vida se llama Cristo. Amén. Levántate tú que duermes. Verso 15 dice la palabra, mirad pues con diligencia cómo anden o cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué dice la palabra? Que debemos andar en el camino del Señor con diligencia. ¿Qué quiere decir? Tener mucho cuidado. ¿Amén? No es andar apresuradamente para no caer, tampoco es andar lentamente, sino de forma segura y equilibrada. Amén. Andar como sabios, nos dice la palabra, no como necios. La necedad es una insensatez. Amén. La necedad es una manera de andar con negligencia el camino del Señor, olvidándose solamente ser un oidor de la palabra del Señor. Por eso dice el Señor, mirad, miren con diligencia cómo andan ustedes. ¿Cómo andas tú, hermano? ¿Andas como necio o como sabio? Sabio es aquel que escudriña la palabra y pone en práctica la palabra. ¿Bien? Es un hacedor de la palabra de Dios. En el verso 16 dice claramente, aprovechando bien el tiempo. ¿Cuántos están aprovechando el tiempo ahora bien?
Uno solamente. Cuando habla la Biblia, aprovechando bien el tiempo, se refiere a que estás buscando a Dios. Estás llenándote de su palabra. ¿O en qué estás afanándote? Porque los días son malos. ¿Estos días de pandemia son malos o son buenos? Son malos. ¿Cuánto más en este tiempo debemos aprovechar el tiempo para buscar a Dios? En el verso 17 nos dice la palabra. Por tanto, dice, escuchen bien, no sean insensatos, no sean necios, sino entendidos, escuchen bien, entiendan de cuál sea la voluntad del Señor. Eso es lo primordial. Cuando buscamos el rostro de Dios, cuando oramos al Señor, debemos buscar un entendimiento acerca de la voluntad de Dios. Amén. La voluntad del Señor, ¿qué es? ¿Alguien me puede decir un ejemplo? ¿Qué es la voluntad de Dios? No, pero ¿qué es hacer la voluntad de Dios? ¿O qué es la voluntad de Dios? Vivir conforme a la palabra. Eso es una voluntad. Otro. ¿Qué es lo que quiere en estos días malos el Señor de toda la humanidad? Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué más? ¿Vivir en santidad será la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios. Hay muchos aspectos que podríamos hablar acerca de la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios es buena y agradable o es mala? Es buena porque nos edifica, nos corrige. ¿Qué más? Es agradable porque es restaurador, es pacifista, nos da paz. Amén. Esa es la voluntad del Señor. Vamos a hablar acerca del sueño. Amén. No estoy hablando de dormir, estoy hablando, no del sueño, del reposar. De dormir espiritualmente. Para esto vamos a tomar un ejemplito acerca de la hormiga. ¿Conocen al bichito que se llama la hormiga? Proverbios capítulo 6, versos 6 al 11. Vamos a tomar un ejemplo de ellos. Y tenemos que adquirir sabiduría. ¿Qué nos dice de la hormiga la palabra del Señor? En el verso 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Es bien claro la palabra, ¿no? Está hablando de la flojera. Cuando hablamos de sueño, estamos hablando de la flojera, la necedad, la ociosidad. Mira sus caminos y sé sabio. Analiza cómo anda la hormiga, dice. ¿Cómo anda? Y sé sabio, adquiere sabiduría. Lo cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, dice en el verso 8, prepara en el verano su comida. ¿Qué estamos haciendo ahora nosotros? Preparándonos. Amén. En el verano, ahora que hay oportunidad, ahora que se puede arrepentir, ahora que podemos llenarnos de la presencia de Dios, porque ese es nuestro alimento, estar en la presencia de Dios, ser saciados por su palabra. Amén. Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos recogiendo, amén, nuestro alimento. ¿Para qué tiempos? Para el tiempo de la persecución. Ahorita estamos en un tiempo de bonanza, pero cuando existe el tiempo de persecución, ahí la palabra nos va a consolar. Y todo lo que preparado, todo eso va a ser vital y esencial en el momento de la prueba. Amén. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo? Dice. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño?
un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Amén. ¿Qué nos quiere decir con este texto bíblico de dormir? Que no debemos ser perezosos. Número 1, que debemos preparar nuestro alimento en tiempo de verano. Amén. Amén. Y recoger en el tiempo la siega nuestro mantenimiento. ¿Cuál ese es nuestro mantenimiento? Ese algo, es el Espíritu Santo, es el que nos mantiene firmes. Amén. A su nombre, Gloria. a su gloria. Más. Ese es el mensaje de la hormiga. Consejos acerca del sueño. En el libro de Salmos, capítulo 4, verso 8. Escuchen bien. Cuando dormimos en la voluntad del Señor, cuando nos empezamos a descansar, luego de haber tenido un tiempo, aunque sea corto, de oración, de haber hablado con Dios, haberle dicho gracias por este día. Ahora me acuesto a dormir, Señor. ¿Qué dice la palabra? En paz me acostaré. Pero si tú te vas a dormir sin haber agradecido a Dios, sin haber pedido a Dios, Señor, ¿qué consejo me vas a dar? Háblame en sueños, revélame tu consejo. Te dormirás en paz, no creas. La Biblia nos dice que en paz debemos acostarnos. Y asimismo, dormir, descansar, reposar. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántos viven confiados en el Señor? ¿Ven? Proverbios 3:24 dice, cuando te acuestes, escuchen bien, no tendrás temor, dice, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Cuándo? Cuando duermes en paz, cuando te has dormido bajo la guía del Señor, cuando le has dicho, Señor, restáurame, Señor, dame tu paz. Tu palabra dice, Señor, que la paz tuya excede todo conocimiento. Amén. Proverbios 19:15 dice, la pereza hace caer en profundo sueño. Escuchen bien, uno de los factores bien importantes, ¿por qué la iglesia está en un profundo sueño? Porque existe pereza. En nuestro lenguaje criollo latinoamericano hablamos de la flojera. La flojera es una de las causas que hace que el cristiano caiga en un profundo sueño, espiritualmente hablando. Y el alma negligente padecerá hambre. No solamente está hablando de la necesidad material, de la hambre física, está hablando de la hambre espiritual. ¿Se acuerdan de esa profecía de Oseas? Amós capítulo 8, verso 11 al 12. Nos dice la palabra que el Señor enviará hambre a la tierra. Hambre no de pan, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar y discutirán buscando palabra de Dios o de Jehová y no lo hallarán. Así es el alma negligente, el alma que no es precavido. ¿Cómo se le considera a una persona negligente? ¿Alguien me podría decir? ¿Cómo se considera una persona negligente? Que no tiene la voluntad de servicio. Amén. Proverbios 20, verso 13 dice la palabra: no amen el sueño,
para que no te empobrezcas. Amén. Si amamos el sueño, si damos lugar al sueño espiritual, al letargo espiritual, vamos a ser pobres, dice la palabra. Por eso dice el tibio, al tibio, ¿qué le dice la palabra en Apocalipsis 3? En el mensaje a la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rico, pero yo te digo, dice el Señor, que tú eres un desventurado, un infeliz, quiere decir, un pobre, un miserable, un ciego y un desnudo. Amén. Así es cuando amamos el sueño. Nos constituimos en tibios. Decimos ser ricos en el Señor. No, yo conozco la palabra. No tengo necesidad de que nadie me enseñe. Yo sé la Biblia, sé de memoria algunos textos. ¿Qué me vas a enseñar? Pero ¿qué le dice el Señor? Tú eres un miserable, pobre, ciego, desnudo, un desventurado. Abre tus ojos, dice el Señor, y te saciarás de pan. Amén. Abre tus ojos. Ya no seas ciego, dice el Señor. Abre tus ojos y te saciarás de pan. ¿De cuál pan? ¿El pan físico? No, sino esta palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. En Primera de Pedro capítulo 5, versos 6 al 9, nos dice: humíllense, escuchen bien, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, os levante cuando fuere tiempo. Ojo, escuchen bien, aquellos que se humillan, aquellos que están buscando a Dios de todo corazón. Dice la palabra, cuando va a ser el tiempo de Dios, yo los voy a levantar. Exaltar quiere decir, les voy a levantar. Amén. Amén. Cuando fuera el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de Dios. Muchas veces decimos, Señor, tanto busco tu presencia. Señor, quiero esto, lo uno, pero no me da, Señor. Y el Señor te dice, cuando va a ser mi tiempo, yo te voy a dar. ¿Amén? El tiempo de Dios hay que saber reconocer. Y hay que saber cuándo es el tiempo de Dios. Amén. Verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad, todo lo que te afanas, lo que andas preocupado, dice, échalo, dice la palabra, sobre Él, porque esas son cargas espirituales que producen sueño. Amén. Cuando hay carga espiritual, produce sueño, ansiedad. Por eso dice la Biblia, no os afanéis. ¿Qué es lo que mañana sucederá? ¿Qué es lo que harás? No harás. No te afanes. Porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Cuántos creen que Dios tiene cuidado de nosotros? Porque Él sabe, antes que le pidas lo que tú quieres de Él, tus necesidades. Amén. Él lo sabe. Por eso dice, sean sobrios. Amén. Estén alertas y velen, porque vuestro adversario, escuchen bien, el diablo es el causante del sueño. Amén. Como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. ¿A quiénes se los devora? A los que duermen. Amén. Al cual resistid firmes en la fe. Ojo, al diablo se le puede resistir solamente teniendo la fe en Dios, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, dice la palabra. La cizaña es sembrado en la noche.
¿Cuándo es la noche? Cuando duermes. Mateo 13, verso 24 al 30 dice, solamente nos vamos a referir a la parte importante de esta palabra. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, escuchen bien, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Cuándo viene el enemigo? Cuando duerme. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando dormimos, la iglesia de Dios duerme espiritualmente, el enemigo viene y siembra cizaña. ¿Amén? ¿En dónde va a sembrar? En los corazones que son negligentes, en los corazones que no buscan a Dios, que toman con liviandad la palabra de Dios. A ellos los utiliza. Por eso que vemos divisiones en las iglesias. Por eso vemos en las iglesias murmuraciones, chismes. Que el uno, que tal, que el hermanito, que la hermanita. Mira lo que ha pasado. Mira, me he enterado que así está. Señalando, juzgando. Esas cosas no edifican. ¿Quién trae eso? El enemigo. No hay que murmurar. Dice, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es lo que hace el diablo. ¿Dónde va a sembrar? En la iglesia. ¿O dónde es? ¿En el campo? No. En la iglesia. La iglesia es el campo espiritual. Amén. La iglesia. Porque aquí claramente en el verso 26 dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. En el verso 27 y 28 dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Verso 29 y 30 dice, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad que crezcan juntamente al uno y lo otro hasta la siega, hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo de la cosecha. Y al tiempo de la cosecha yo diré a mis segadores, ¿quiénes son los segadores? Los ángeles. Recojan primero la cizaña, ¿eh? Y átenla en manojos y quémenla. Pero recoged el trigo en mi granero. El trigo se presenta a los hijos del reino. Y el granero es los aposentos, el almacén. ¿Dónde va a ser guardado? En el reino de Dios. En el tercer cielo. En la nueva Jerusalén. Amén. Ahí va a estar guardado. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, ¿qué dice? Por tanto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Amén. A su nombre, a su gloria. No te dejen sembrar cizaña con el enemigo. Cuando nos descuidamos en nuestra vida espiritual, la causa del sueño, el obstáculo para poder orar es el sueño, la negligencia, la falta de voluntad, la pereza. No puedes orar por causa del sueño. En Marcos capítulo 14, verso 37 al 42 dice la palabra. Vino luego y los halló durmiendo. ¿Quién? Jesús. A sus discípulos. Dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Ojo, en el momento en que el Señor le dice, le exhorta
a Pedro. Pedro era un niño espiritual. Ojo, un niño espiritual. Cuando un niño es espiritual, apenas puede orar media hora, hasta una hora lo máximo. Porque es niño, hay que comprender. Está empezando. Pero cuando uno ya es maduro espiritualmente, ¿cuántas horas mínimamente tiene que orar para mantenerse firme? Mínimamente 3 horas. 1 hora es para un niño espiritual como Pedro. 3 horas es mínimo. Y si es más, de acuerdo a la voluntad de Dios. Si Dios te guía a orar más, gloria a Dios. Pero en mi posición, en mi opinión personal, yo creo que 3 horas es un tiempo prudente. Lo puedes distribuir durante el día. Puedes orar 1 hora en la mañana, 1 hora a mediodía o 1 hora para dormir. Lo puedes distribuir. O en su caso, orar las 3 horas en la mañana, en la madrugada. La oración de madrugada tiene poder. Allí es Dios cuando revela su voluntad. Amén. A su nombre, Gloria. a su gloria. Velad y orad. Escuchen bien. Estén alerta y oren. Dice, para que ustedes no entren en tentación. Cuando no oramos bien, hermanos, viene la tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Cuántos están dispuestos a orar? Todos. Pero la carne es débil. Ahí nos acordé, la carne. ¿Cómo matamos la carne? ¿A través de quién o de qué matamos la carne? Para que el espíritu viva en nosotros. A través de la búsqueda, de la oración continua, la comunión con el espíritu. Así matamos la carne. Matamos la carne con la palabra de Dios. Matamos la carne con el ayuno. Matamos la carne con la oración. Porque la oración del justo puede mucho, dice la palabra. ¿Amén? Y otra vez se fue, dice, por segunda vez se fue y oró Jesús aparte, diciendo las mismas palabras. Ya saben ustedes lo que dijo Jesús. Amén. Esta copa que yo bebo, no la quiero beber. Yo quiero hacer tu voluntad. Y dice, diciendo las mismas palabras en el monte Getsemaní, ora el Señor Jesús. Y el verso 40 dice, otra vez los halló durmiendo. Por segunda vez el Señor los halla durmiendo. Porque son niños espirituales. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Amén. ¿Cuántos de nosotros, incluyendo yo mismo, cuando nos hemos debilitado espiritualmente, nos daba flojera orar? Estábamos cargados de sueño. Mañana voy a orar. Voy a estar orando, no hay problema. Pero no es fácil orar. No es fácil hacerse un hábito la oración en nuestra vida. Pero sí es hábito levantarse temprano para nuestros quehaceres. Eso sí, lo hacemos obligadamente. Pero cuán lindo sería hacerlo para Dios también, que sea un hábito diario de nosotros la oración. Porque la oración es nuestra fuente de fe. La oración va a traer revelación. ¿Revelación de qué? De la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestra vida? ¿Qué es lo que quiere que Dios hagamos para Él o para nosotros mismos? Dios nos va a revelar. Amén. Por eso, cuando ores, siempre dile, Espíritu Santo, guíame. ¿Qué voy a hacer? Tengo este problema.
Espíritu Santo, ayúdame, muéstrame, háblame en sueño, háblame a través de tu palabra, háblame al corazón, porque el Señor de una u otra manera habla, de varias maneras habla, te habla en sueños, te habla en visión, te habla en la palabra, te habla a tu corazón, te habla a tu mente, te habla a través de un amigo, a través de un mensaje, otra vez estás en el minibús yendo a tu trabajo y escuchas un mensaje, te habla. O alguien utiliza a Dios para que te hable. Amén. A su nombre. Gloria. Verso 41 dice, vino la tercera vez. Escuchen bien, la tercera vez viene el Señor. Y les dijo, duerman ya, descansen. ¿Sabe el Señor la limitación de aquellos que apenas pueden orar una hora? Oren. Por eso es necesario, hermanos, no empezar de golpe una hora. Pues yo siempre les decía, oren 5 minutos, acostúmbrense una semana, después aumenten a la subsiguiente, otros 5 minutos, 10 minutos que sea. La subsiguiente ya que no sea 10, sino 20 minutos. La subsiguiente ya media hora, y así doble más. Hagan que su vida de oración sea un hábito. Porque esa disciplina, eso es lo que quiere el Señor. Porque si no somos disciplinados en lo que es fundamental, la oración, no vamos a poder hacer nada. Ojo, nada. Difícil. Predicar no vas a poder. Enseñar peor. ¿Qué mensaje vas a dar cuando una vida necesita una palabra de aliento? ¿Qué le vas a decir si no has escudriñado la palabra? Si no le has buscado a Dios. Difícil. Amén. Por eso dice el Señor en el verso 42, levantaos, vamos, levántense. He aquí, se acerca el que me entrega. ¿Quién lo estaba entregando? Judas. Necesitas fe para levantarte. Lucas capítulo 17, verso 11 al 19. Vamos a hablar acerca de los 10 leprosos. Lo voy a leer. La parte más importante lo voy a, de acuerdo al mensaje, lo vamos a explicar. Amén. Dice en el verso 11 y 12. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres, escuchen bien, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, dice. De lejos le miraban al Señor, porque en esos tiempos, un leproso acercarse a un hombre era delito, porque era contagioso, como hoy en día. No se pueden acercar a aglomerar, ¿verdad? Tienen que mantener una distancia. Así también ellos, esos 10 hombres, estaban lejos del Señor. Pero le gritaban al Señor diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio y les dijo, y mostraos, les da la palabra de fe, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció, ellos iban por esa palabra, pero no reclamaron al Señor, pero Señor, nosotros queremos que tú nos sanes. Ellos van con fe. Y dice, aconteció que mientras iban a presentarse a los sacerdotes, fueron limpiados, fueron sanados. ¿Cuántas dicen amén? Esa palabra tienes que agarrar, esa palabra de fe. Verso 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. De los 10, ¿cuántos regresaron? Uno solamente. Ese uno tenemos que ser nosotros. Amén. Ser agradecido con Dios. Dios te ha sanado, agradece. Sea agradecido con Dios. Y se postró
en tierra a sus pies del Señor Jesús. Le dijo, Señor, gracias. Y este era, ¿quién? Samaritano, un extranjero, un gentil. Amén. Versos 17 y 18 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Le pregunta al hombre que fue sanado. ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están los 9? Dice. No hubo quien volviese, dice, y diese gloria a Dios, sino este extranjero, dice el Señor. Por eso dice, a los suyos vino el Señor Jesucristo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que les recibieron, los del mundo gentil, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Por eso la gracia se extiende al mundo gentil, la misericordia. Y le dijo al que le había sanado, al leproso, al ex leproso, ahora ya no, limpiado, levántate. O sea, si Dios te ha restaurado a ti, hermano, levántate. No te conformes. Muchos, Dios los ha sanado y se quedan ahí, se duermen espiritualmente. No son agradecidos con Dios y vuelve la enfermedad y vuelven de nuevo. No, nuestro corazón, nuestra fe no tiene que claudicar, tiene que estar firme. En la prueba, firme. En la alegría, firme. En la abundancia, firme. No claudicar entre dos pensamientos. Mañana lo haré. Pasado lo haré. O al año lo haré. No, es el tiempo hoy. Hoy. Mientras se escucha la voz de Dios. Hoy. No endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy su voz del Señor, no endurezcas tu corazón, dice el Señor. Levántate. No. Vete. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, te dice hermano, hermana. Amén. A su nombre. A su gloria. Necesitas un cambio de vida. Amén. Un sueño, una visión, algo que Dios te dé para que cambies tu vida. En Hechos capítulo 9, versos 3 al 6, dice la palabra, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, está hablando de Saulo de Tarso, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Sabemos muy bien que era Pablo un erudito en la ley, en el Torá, en el Pentateuco, en la ley de Moisés. Era instruido por Gamaliel, un maestro de Israel, un respetado, venerado maestro Gamaliel. Pero cuando Dios lo encuentra, dice la palabra, un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, dice en el verso 4, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? ¿A quién tú persigues? Dúrate, cosa es, dice, dar cosas contra el aguijón. No pelees contra el aguijón, porque vos vas a sentir el dolor. ¿Alguien le puede dar algo al aguijón, a la aguja? No, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando tú le golpees a la aguja? Solamente tú vas a sentir el dolor, él no, porque es de fierro. Amén. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así tenemos que ser nosotros. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad de Damasco y se te dirá lo que debes de hacer. Levántate y espera la orden. ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso te dice en esta mañana el Señor. Levántate y espera mi voluntad.
Yo tengo pensamientos de bien y no de mal para contigo, dice el Señor. A su nombre, a su gloria. ¿Quién vive? Vamos a ver un pequeño fragmento de la vida del apóstol Pablo. Cuando Dios se le aparece, ya no vuelve a ser el mismo hombre perseguidor, necio, despierta de su sueño. Amén. Así nosotros tenemos que ser. Amén. Crecer y crecer. Tienes que ser fiel. Uno de los ejemplos de fidelidad es su siervo Moisés. En Números capítulo 12, versos 4 al 9, nos dice la palabra. Versos 4 y 5. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, a los tres. Moisés, Aarón y María. Aarón y María son hermanos de Moisés. Salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión, les dice. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Escuchen bien, uno de los aspectos importantes aquí que causa el sueño es la murmuración. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Escuchen bien, ¿qué les ha dicho? Les ha recalcado esto el Señor. El verso 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, escuchen bien, le voy a aparecer en visión, dice el Señor. En sueños hablaré con él. Amén. ¿Qué es lo que hace hoy en día el Señor? Está hablándonos en visión. Está hablándonos en sueños. Amén. Se cumple la palabra del Señor en Joel, capítulo 2, verso 28. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Amén. Sobre toda carne. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y no así, escuchen bien acerca de su siervo, el Señor, cómo le alaba, cómo le honra a su siervo. A mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Tenemos que ser fiel en la iglesia. Amén. Porque la casa del Señor es casa de oración, casa de encuentro con Dios. Amén. Verso 8. Cara a cara hablaré con él. Con el único que ha hablado Dios cara a cara es con Moisés. Y claramente, y no por figuras, no por sueños, no por visiones, le voy a hablar claramente. Y verá la apariencia de Jehová. Verá la apariencia. No estoy diciendo que verá lo real, lo que es Dios, la apariencia. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿De qué manera se encendió la ira? ¿Qué pasó con María, la hermana de Moisés? ¿Qué pasó? ¿Saben la historia? ¿Han leído la palabra? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿No han leído la palabra de Dios? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, papi? Lepra, la aparecida. La murmuración trae lepra. Amén, es un castigo que Dios ha puesto. Aquellos que murmuran. Por eso están enfermos. No hay que murmurar. Amén. No hay que juzgar. Amén. Trae enfermedad. La lepra espiritual. Elías es despertado por un ángel. ¿Cuándo viene el sueño? Cuando hay tristeza en nuestro corazón. Amén. Elías
fue amenazado. Saben ustedes muy bien que Elías desafió a los sacerdotes de Baal. ¿Amén? A 850 profetas, creo, no me acuerdo bien el número exacto, cuando suben al monte Carmelo. Y él les desafía diciendo, el que haga bajar del cielo fuego, ese será Dios. Y ponen leña, ponen todo y empiezan a lanzar los sacerdotes de Baal horas y horas y no desciende el fuego. Y se hace la burla a Elías todavía. Y cuando le toca el turno a Elías, hace descender fuego del cielo. Y ahí se conoce que Dios es Dios. Es Dios de Israel. Y se entera Jezabel, escuchen bien, se entera Jezabel que había dado muerto, porque los había degollado de canto a los 850 profetas de Baal. Y dice, en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3 al 8. Verso 3 y 4 dice, viendo pues el peligro, se levantó Elías, escuchen bien, y se fue para salvar su vida, se escapó, fugó. ¿Cuántos de nosotros hemos sido amenazados de muerte? Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, se escapó de la mano de Jezabel. Y vino y se sentó debajo de un árbol en Hebron, deseando morirse. Amén. Tuvo tanto miedo, como hoy en día tienen tanto miedo a la muerte por el virus. La gente anda de miedo. Amén. Eso no está en la voluntad. Dice que debemos pedir al Señor, no por muerte. Amén. Sino debemos pedir al Señor que tenga misericordia, que nos dé vida aún en su voluntad. Amén. Otros quieren morirse. Otros se quitan la vida. Amén. Aquel que se quita la vida, dice Primera de Corintios 3, 17. Aquel que destruye el cuerpo. El cuerpo es el templo del Dios viviente. Dios lo va a destruir a él. Amén. Porque nuestro cuerpo santo es, dice el Señor. Amén. Por eso hay que cuidar nuestro cuerpo. Basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. ¿Cuántos le hemos pedido a Dios, quítame, ya no quiero vivir, Señor, ya estoy harto, mucho sufro? ¿Cuántos como Elías hemos pedido muerte al Señor, que nos quite la vida? Cuando nos va mal, cuando vemos que todo está negro, oscuro en nuestra vida, queremos que Dios nos quite la vida. ¿Eso será su voluntad? ¿Pedir eso? No. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, dice. Y aquí luego un ángel, escuchen bien, le toca y le dice, levántate y come. Si te sientes desanimado, miedoso, el Señor te dice, levántate y come. Levántate de tu sueño y empieza a comer mi palabra. Amén. Porque mi palabra es verdadera comida, dice, y mi sangre verdadera bebida. Amén. Amén. Verso 6 dice, entonces él miró y aquí a su cabecera, dice, ¿qué cosa había? Una torta cocida. Amén. Un quequecito le había preparado sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Se vuelve a dormir. ¿Cuántos nosotros, Dios nos da todo, nos conformamos y nos dormimos? Amén. Y dice el verso 7, y volviendo el ángel por segunda vez le tocó a Elías, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Verso 8, se levantó pues Elías, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida que Dios le había dado desde el cielo,
caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 40 días caminó Elías. Amén. Luego que el ángel le da una comida especial, fortalecido por la comida, camina 40 días, 40 noches. ¿Comió y bebió? No, no comió nada. Ayunó caminando. Oh, caminó ayunando. Pedro es librado en la noche. Hechos capítulo 12, versos 6 al 11. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Estaba descansando Pedro en la voluntad del Señor. ¿Se acuerdan Salmo 4:8 que dice? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Amén. Su confianza estaba ¿en quién? En Dios. Sujeto con dos cadenas, ojo, estaba con dos cadenas, y las guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel para que no se escape. Y he aquí se presentó el ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Hermano, si te sientes prisionero, te digo que la luz de Dios va a iluminar tu vida. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas de opresión serán rotas. Amén. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Versos 10 y 11. Dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Claramente dice la palabra del Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que les teme y los guarda. Los va a cuidar, los va a proteger. Amén. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Querían enjuiciarlo, llevarlo a la cárcel, a Pedro, pero el Señor lo libra. Amén. Para entender mejor este pasaje, vamos a ver un video de 3-4 minutos. Amén. Es un claro ejemplo de que el Señor nos puede librar. Y lo va a hacer también en estos tiempos difíciles, cuando se levanta una gran persecución a la iglesia. A muchos, a otros, los van a meter en la cárcel. Pero dice la palabra que nosotros no tengamos cuidado de qué vamos a decir, sino que el Espíritu Santo nos va a dar palabra para dar testimonio. A su nombre, a su gloria. Hemos podido ver el anterior domingo cómo Dios se lo ha llevado a Felipe por el Espíritu. Amén. Así vamos a ser movidos para llevar su evangelio a todo el mundo. Parece algo increíble, pero es cierto. Dios se va a mover así. Amén. Otro encuentro que tuvo en la noche, otro de los siervos del Señor, Jacob, lucha con Dios en Peniel. Génesis 32, verso 22 al 31 dice, se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervos y 11 hijos y pasó el vado de Jaboc, y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenían. Y se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
Toda la noche se pasó peleando con él. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob les respondió, no te dejaré si no me bendices. Así tienes que decirlo cuando ores. Si alguna vez Dios te va a permitir hacer una vigilia de oración, dile, Señor, no te voy a dejar si no haces algo por mí. ¿Ven? Hay que perseverar, hay que obtener lo que Dios quiere. Y si no está en la voluntad de Dios, Dios te va a declarar lo que le estás pidiendo. Hijo, por esta razón no te voy a dar lo que me pides, porque si esto hago, te va a pasar esto. Pues Dios sabe cuándo dar y cuándo no dar. Amén. Pero el objetivo es conseguir la respuesta. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y al varón le dijo, Jacob. Y él respondió, Jacob. Y le respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, el que lucha con Dios. Dios lucha, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Verso 29 dice, Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. El rostro de Dios significa Peniel. Amén. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librado mi alma. Muchos necesitamos un encuentro con Dios para que nuestra vida cambie. Amén. Verso 31, y cuando había paz, la noche está avanzada. Romanos capítulo 3, verso 10 al 14. Para terminar, dice la palabra, el amor no hace mal al prójimo. ¿Cuántos creen eso? Que el amor de Dios no hace mal al prójimo. Sí. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, es que ya es hora de levantarnos del sueño. El Señor te dice, es hora de que te levantes del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está cerca el arrebatamiento de la iglesia. Es tiempo de despertar, hermanos. La noche está avanzada. Se acerca el día. Desechemos pues, dice la palabra, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Las armas en Dios, dice la palabra, son poderosas para la destrucción de fortalezas, argumentos, todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Andemos como de día, dice la palabra. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Amén. Amén. Ni borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas, no en peleas, dice, y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo. Amén. Vístanse de Él, como Jacob se ha vestido del Señor Jesucristo cuando lo ha bendecido. Y no proveáis, dice, no provean, no den para su carne, para los deseos de la carne. No den polvo a la serpiente, a Satanás. ¿Qué le dijo el Señor a la serpiente? Polvo comerás todos los días de tu vida. No se estaba refiriendo al polvo de la tierra, sino a la carne del hombre, la carne de pecado. De eso se alimenta Satanás. Cuando nos alejamos de Dios, cuando pecamos, somos alimento para Satanás. Por eso es que los espíritus inmundos vienen, contaminan nuestro corazón. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. ¿De dónde salen las envidias, las borracheras, las lujurias?
del corazón. De eso se alimenta Satanás. Amén. No hay que proveer para los deseos de la carne. No todos dormiremos. Es una promesa que el Señor nos hace. 1 Corintios 15, 51 al 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es una promesa que Dios nos hace. Orando en todo tiempo, escuchen bien, Efesios 6, 18, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hay que pedir al Señor en súplica, en lágrimas, en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Tienes que velar orando, tienes que mantenerte perseverando, alerta, y súplica también por todos tus hermanos, que la Biblia, cuando habla de santos, se refiere a los hermanos de la iglesia. Levántate y resplandece, Isaías 60, 1 al 2. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Amén. Esa es una promesa del Señor. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Eso es lo que va a ocurrir, hermanos. Y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti, dice la palabra, amanecerá Jehová. Y sobre ti será visto, ¿qué? Su gloria. Amén. Y para terminar, tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual nosotros debemos hacer caso. En estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Palabra del Señor. Amado Dios, te damos gracias por este mensaje que tú nos has permitido. Levántate tú que duermes, nos dice Señor. Todos mis hermanos y amigos que nos ven a través de la pantalla de las redes sociales, de YouTube, Señor, que puedan recibir esta palabra, que puedan despertar a una nueva vida en Cristo, porque ya viene, ya el lucero de la mañana saldrá en nuestros corazones. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo que me escuchas, hermano, el mensaje es claro. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Shalom, paz de Dios.